estudios y que agradecemos su predisposición siempre por estar aquí en la radio. Leonor Robert. Leonor, buen día. Técnica en agronomía. Buen día, Juan Carlos. Buen día a todos. Bueno, acá estamos de nuevo, insistiendo con los árboles. Hay tantos temas importantes, pero bueno, esto es un pequeño tema, pero que nos hace a la vida de todos, así que... Sí, es algo que muchas veces no le... la vida, en lo rápido que ocurren tantas cosas, van quedando muchas veces, pero sí. Es muy importante. Es muy importante, seguro. Así que bueno, acá estoy. Hoy quería hablar un poco de cómo elegimos las plantas para el arbolado público, ya que en Rufino por ahí la elección está en nosotros. Sí, en Rufino un poco no hay una conducción por ahora desde el municipio, o sea que el frentista elige su árbol. A veces el municipio aconseja algunas especies y a veces el frentista elige lo que le parece. Lo que le gusta. lo que le gusta, sí, sí. Entonces un poco... Pero muchas veces por imagen y no por lo que puede ser mejor, ¿no? Sí, en realidad por imagen, o porque la vio en algún lugar y le gustó, o porque no quiere que sea muy grande, entonces pone un arbusto. Entonces, bueno, un poco iba a hablar de las características que tiene que tener un árbol para que sea apto para la vereda. Como sabemos, las plantas se dividen en plantas perennes que tienen hoja todo el año y plantas caducifolias, que son las que tiran la hoja en el invierno. Esa sería la primera clasificación que tendríamos, que eso es muy importante cuando hablamos de arbolado público, porque si nosotros ponemos plantas que tienen la hoja todo el año, vamos a tener en invierno veredas mojadas y sombra sobre las casas que no es necesaria en el invierno. Por lo tanto, por eso el arbolado público, la mayoría son de hoja caduca. Eso es lo ideal. Las plantas perennes las podemos usar para el arbolado de quintas o de lugares más afuera donde necesitamos que también nos formen una cortina de vientos. Cuando llegó Rufino, ¿cuánto hace? ¿20 años? Un poco menos, 13, 14 años. ¿Qué imagen le dio las plantas de Rufino? Rufino tiene un buen arbolado. Yo será que lo he mirado tanto que me estoy encariñando. Por eso lo protejo. Ha tenido un buen arbolado de plantas importantes. Después, bueno, se ha arbolado en algunas zonas, como ya hemos hablado, con plantas que no son muy aptas, como olmos y álamos y algunos sauces. Pero bueno, es sacando esas calles que están quizás un poquito complicadas por el tamaño y por las raíces. El resto del arbolado se ha arbolado con plantas bastante aptas, como son los fresnos, liquidámbar. Bueno, después en algunos lugares hay tilos, como en la plaza, robles. Hay muchas especies. Yo hoy no quería nombrar mucho el tema de las especies, pero bueno, en otra ocasión vamos a ir hablando un poco especie por especie a ver cuál es más apta. Ahora iba a ver un poco las características en sí que tienen que tener los árboles para instalarlos en la vereda. Y otra cosa que tenemos que tener consideración es, como hablamos el otro día, dejarles el espacio apto a la planta para dejarla en la vereda. O sea, tiene que tener una taza de por lo menos 1,20 m, 1,50 m. Lo ideal es la jardinera verde, eso que tenemos media vereda y después tenemos el resto pasto. Si ustedes observan en las afueras de Rufino saliendo a las quintas y eso, los árboles en esos lugares por lo general no levantan la vereda, no tenemos problemática con las veredas, con las raíces en esos lugares. Por eso es lo ideal, pero bueno. Claro, porque yo he visto que muchas veces están colocando plantas y hacen nada más que una perforación, sí, como del canasto de la misma... Claro. No, canasto sería para los frutales. Sí, del envase, digamos, sí. Pero lo que eso no viene con pan de tierra, pero lo hacen muy pequeño para la planta, nada más. Sí. Y el problema es que creo que uno de los lugares más compactados de la tierra son las veredas. Las veredas, sí, seguro. Y aparte que eso, al tener una tasa importante, tenemos mayor penetración de agua, intercambio gaseoso, o sea, el intercambio de oxígeno en el suelo. Por eso necesitamos que esa tasa sea lo más grande posible. A veces la gente no quiere dejarlas grandes porque, bueno, viene el perro, tenemos problemas para cortar el pasto. Claro. Pero bueno, hay alternativas, ponerle piedrita o quizás dejar pasto y cortarlo. Y hay otro que le ponen todas plantas de adorno. Claro, también. Flores, eso por ahí... O cactus. Para que nadie toque, no vaya el perro. Bueno, eso es un poco al gusto y al criterio de cada uno. Pero bueno, a veces queda más desprolijo eso que si tengo... todo prolijo, aparte no tengo competencia con la planta original y le dejo toda la taza para su lugar, que sería lo ideal.
Y si no, césped, que es lo que pasa en las jardineras verdes importantes, que son media vereda. O sea, las veredas de acá todas tienen 5 metros, que tenemos una ventaja impresionante con eso. O sea, el 90% de las ciudades tienen veredas mucho más angostas, que son de 3 metros, 3 metros y medio. Nosotros tenemos veredas de 5 metros, lo cual nos permite un arbolado importante. Ese es otro tema que tenemos que hablar con el tema del arbolado, es el tema del tamaño de la planta. Se busca destacar, Rufino, ya la sacamos del tema. Sí, yo anoto todo y después... No importa, igual lo importante es ir Rufino, diciendo los conceptos. ¿Trata de destacarse en los ingresos con las plantas? Supongo porque que el otro día charlábamos con Rebeca y con Silvia de que hay una localidad, no sé si La Cecira o que son del barrio allá. La Cecira. A ver, según lo que vas ¿Qué a decir. localidad es, Silvia? Está hablando por teléfono. Sí, los ingresos. Y cada chico que nace. Sí. Plantan un árbol. Acá estaba eso. Una planta de naranja. Mira vos, de naranjas, que está bueno. En realidad acá estuvo eso un tiempo, que se ponían plantas. Y toda la gente dice que en la época que hay naranjas, van y retiran. Y retiran las de su planta, las de su hijo. No, está bien, en realidad hay que arbolar, como sea, los ingresos, el centro. El árbol siempre nos protege de los grandes calores, nos genera oxígeno, o sea, es nuestra fábrica de oxígeno, claro. Capta el dióxido de carbono. No la cortamos más. Por lo tanto, ya me perdía. Bueno, lo que estaba hablando era el tema del tamaño de las plantas, que bueno, nosotros, mucha gente me dice, yo quiero una planta chiquita. La planta chiquita en las ciudades como Rufino, donde tenemos calles muy anchas y veredas anchas con cemento, necesitamos plantas importantes, o sea, no las de primera magnitud, que serían las que tienen arriba de 15 metros, sino las plantas entre 10 y 15 metros, que serían las de mediana magnitud, digamos, que en este caso serían los fresnos, los liquidambar, que es mucho del arbolado que tenemos. Esas plantas lo que logran es que tengamos una sombra bastante importante, tenemos un diámetro de copa mayor a 7 metros, que nos abarcaría la vereda y parte de la calle. Entonces, bueno, eso sería lo ideal, un árbol que tenga una copa mayor a 7 metros. Claro, y también muchas veces uno cuando ve en el centro algún camión que va cercano al cordón y van pegándole a las plantas, la lástima, ¿no? Sí, bueno, eso se llama la poda de refaldeo, que justo estuve en el centro, los chicos están haciendo ahora la poda de refaldeo para proteger a las plantas de ese tránsito. Lo ideal sería que camiones altos no pasaran, pero bueno, no tenemos esa suerte. Tendrían que estar, tenemos esa suerte, por eso hay que hacer una poda de refaldeo. Eso a la planta no le hace nada. El otro día hablamos, el tema de la poda de lateral, no le pasa nada a la planta, la podemos hacer. Y bueno, eso nos permite tener copas altas y lo ideal sería, no sé si ustedes han visto acá, hay calles como por ejemplo enfrente al Centro de Educación Física donde se unen las copas. Sí. Es más angosta esa calle y las veredas son más angostas, pero lo que habría que lograr sería el túnel de plantas que Don Mayna siempre quería y bueno, es un poco difícil de lograr. Porque, también lo he observado en una calle que va al cementerio. Sí, también. Sí. Que esa calle es de olmos. Que bueno, esos olmos, aunque no es apto para el arbolado público, como es una zona no tan habitada y no tan urbanizada, quedan lindos y la verdad que al no tener veredas, no levantan veredas, no pasa nada. Claro. O sea que ese tipo de lugares también se puede empezar a rescatar ese tipo de arboledas más importantes, más grandes y más frondosas. Igual que las entradas, como usted decía recién, sí, son la presentación de nuestra ciudad. O sea, si tenemos un lugar desbastado de árboles y sin una buena forestación también no es muy lindo. Y no le saquemos a Leonor los eucaliptos. No, por favor. Podémoslo si quieren algún día, pero no saquemos. No, si yo siempre cuando hablo con la gente de esa zona les digo, imagínate esta zona sin esas plantas, o sea, es un horror. Claro. Se puede acomodar el lugar respetando las plantas. El eucaliptus no es apto, o sea, lo que hablamos, las plantas de mayor tamaño no son aptas para arbolado público. Eso tenemos que tener en cuenta porque a veces nos gustó o porque la vimos en algún lado, pero no son aptas. Igual que las plantas que tienen la hoja perenne, que también a mucha gente le gustan, pero después nos generan mucha sombra. Así que bueno, también el tamaño que ya dijimos, en estas veredas que Rufino tiene, podemos tener plantas mayores a 7 metros de diámetro de copa.
Así que bueno, hasta ahí vamos. Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta es algunas plantas producen alergias, que bueno, eso es todo un tema, que los plátanos de muchas ciudades se han sacado por eso. Por eso tenemos que tener en cuenta que... ¿El plátano? Sí, el plátano, el árbol plátano, tiene un fruto que cuando se rompe tira como unas pelucitas que generan alergia y bueno, cuando tiene la polinización también. Mira, no sabía. Sí, en realidad... por eso me extrañó, por eso te quedé mirando. Es que creo que muchos de los que han sacado en Rufino los han sacado un poco por eso. En realidad, las gramíneas, por ejemplo, también producen muchas plantas, el polen produce alergias, no son los árboles nada más. Lo que pasa es que algunos son muy visibles, como el plátano que que se rompe, y los sauces también tiran como una pelusa en la época de floración y también son alergénicas. Así que bueno, eso también tenemos que tener en cuenta, pero no exagerar, porque no quiere decir que porque produzcan alergia vamos a sacarlas. En realidad la mayoría de las alergias son a los ácaros y no al polen. 25% de la población nada más es alérgica al polen, lo que pasa es que en la época de polinización también por ahí es una época de mayor proporción de ácaros adentro de las viviendas, entonces bueno, como que un poco se le echa la culpa al plátano, pero bueno, por ahí hay otras especies más alergénicas pero que no las sabemos. Pero bueno, eso también hay que tener en cuenta, que castigamos a los árboles siempre por esas cosas y por ahí hay que tener en cuenta que también que son unos días y después pasa y no pasa nada. Así que bueno, otra cosa también a tener en cuenta son los frutos. Hay algunas plantas, como decía usted, el tema de los naranjos o de algunos frutales, que están buenos para las veredas, pero a veces tiran la fruta y nos ensucian la vereda, puede producirse moscas. Nosotros históricamente teníamos la calle Carballeira, que tenía... ¿Carballeira tenía? Silvia, ¿cómo se llamaban esas plantas que se hacen dulce? Mora, no, en el bueno, pero la Carballeira también tenía. Yo soy más viejo, yo la vi en calle Carballeira. Bueno, yo la vi en el Boulevard. En el Boulevard todavía están, están un poco castigadas por las podas, pero todavía están. Bueno, la mora es una planta que a mí me gusta, pero bueno, para arbolado público genera mucha mugre, digamos. Tira la fruta en el vereda piso como tinta. Y es resbaloso, hay moscas, o sea que no es lo ideal tampoco para poner en una vereda ese tipo de plantas. Perdóname, en la plaza de Salta me parece que tienen todos alrededor todo plantas de naranja. De naranja. Bueno, el naranjo se usa en muchos lugares. La naranja por ahí es un poco... Es la agria. Claro, es un naranjo agrio que se usó para arbolar muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires también. Que acá hay una señora que le encantan y puso en su vereda, pero pelea con los chicos porque le sacan las frutas. El naranjo no sería tan problemático porque no sé si han observado que tarda bastante en caer el cítrico, o sea, como que va cayendo de a poco y por ahí lo podés ir juntando, no sé, podría ser. El tema de los cítricos acá es que tienen la hoja permanente y aparte el tamaño, o sea, son muy chicos para nuestro arbolado público, quedan como un arbustito casi, son plantas de bajo tamaño. Así que bueno, por eso no serían aptas para nuestro arbolado, sí para nuestros jardines, que es muy bueno tener frutales. ¿Quería hacer una pregunta? ¿Algo, no, pregunta no, simplemente ya que se está hablando del tema del arbolado y viene como una acotación a esto y también tiene que ver con el tema, un programa que largó la municipalidad, justamente hoy recibimos el informe de prensa, que se llama Mi Manzana, y es un programa de alcance barrial para poner en valor cada rincón de la ciudad. Es muy amplio, ya lo vamos a comentar, pero la sugerencia ahora para el arbolado es la colocación de fresnos dorados en todos los lugares que haya que poner justamente una planta, para ir cambiando por esa especie. Aquí me mandan un mensaje. Yo tengo 9 plantas moras híbridas. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Incluso, espera que me faltó algo, Juan Carlos. En el barrio General San Martín, dentro del programa Hábitat que se está haciendo de remodelación, ya se está colocando esta especie en ese sector. Sí. Está... Muy bien. Está bueno Está bien, sí, la recomendación del fresno dorado es muy buena, o sea, es una planta de un tamaño lógico, tiene una copa bastante armada, linda. Yo lo que no recomiendo en realidad es hacer todo el arbolado de la misma especie, el otro día lo hablamos,
que lo ideal es hacer quizás una calle con una especie, otra calle con otra especie, porque bueno, si llegamos a tener una peste o alguna epidemia, perdemos muchos árboles de una sola vez y nos quedamos sin arbolado. La biodiversidad, como habla ahora todo el tema ecológico, es muy importante, o sea, tenemos que tener diferentes especies porque cada una cumple funciones diferentes también. En el parque se hizo así. En el parque sí. Pusimos, también trabajamos con algo que yo creo que la provincia está insistiendo mucho y que es muy bueno, el tema de las plantas nuestras, las plantas autóctonas. Tenemos muchas especies autóctonas que se adaptan muy bien a Rufino. Algunas tienen espinas, a mí son las que más me gustan, como el algarrobo, el espinillo. Son también muy aptas para arbolado público. Tener cuidado los primeros años porque están bajas y por ahí pasa un chico o algo así. Pero acá en Rufino hay ejemplares de algarrobo, por ejemplo, enfrente voy a nombrar una marca, pero enfrente al negocio de Segovia hay un algarrobo que es una maravilla. Es una planta que no hay otra planta en Rufino como esa. Es más, yo he mirado las veredas y la raíz, se ve que tiene raíces, como son plantas adaptadas a zonas de secano, por ahí las raíces profundizan más que las plantas que tenemos acá, que son como de raíces más superficiales. Por eso también creo que también el municipio tendría que plantearse el tema de empezar a trabajar con plantas autóctonas. Tenemos acá en el centro muchos jacarandá, algunos lapachos, pero bueno, hay otras plantas más de nuestra zona como son el tala, el espinillo, todas plantas que también se adaptarían. La pezuña de vaca también es una planta muy buena para arbolado público. Tiene un tamaño bastante lindo, no es tan grande. Si no quieres una planta muy grande, pues no necesitas tanta sombra, también es importante esa. Así que bueno, eso serían las cosas a tener en cuenta para un buen arbolado. Muy bien, ¿tenía alguna pregunta más? No, simplemente siguiendo con el tema, en el centro todas las plantas que se tengan que reemplazar porque se secaron o por algún otro motivo se van a reemplazar con esta especie, pero no se van a sacar las plantas para poner todo esto. Y una pregunta de una señora, Leonor, dice que la planta del frente de su casa de la vereda la vio justamente desde la terraza que empezó a invadir de clavel del aire. Y dice que eran pocos y ahora está totalmente cubierta, si esto realmente es una invasión, una plaga. Sí, es un problema que tenemos en Rufino, en todo el centro, está bastante invadido de clavel del aire, justo los chicos de la poda me lo decían. Es una planta epífita, o sea, es apoyante, se apoya, claro, no es parásita, o sea, no le absorbe nada a la planta. Pero con el tiempo me va tapando todo el sistema de troncos y de hojas y voy perdiendo la planta. Por lo general se aloja en plantas más sufridas. Pero bueno, el único control que podemos hacer acá en el centro es un control mecánico, o sea, sacar el clavel del aire. Hay también algunos productos que se aplicarían ahora en invierno, que es un herbicida que es específico para esta planta, pero bueno, es difícil de aplicar en una zona urbana porque bueno, estaríamos contaminando. Por lo tanto, yo creo que la única opción es el control manual, sí. Acá en la plaza estuvieron sacando los chicos. Bueno, y cuando uno lo saca tiene que quemarlo porque eso tiene como una semillita muy minúscula que no la vemos y se esparce por todos lados. Así que bueno, sí, la verdad que es una problemática importante. Sobre todo acá en la plaza un montón de plantas se han muerto por el clavel del aire. ¿Y ahí se corta la rama, Leonor, o se tira para que se desprenda? No, lo ideal es sacar, si la rama ya se secó, sí, corto la rama completa, pero si todavía está apoyada en ramas verdes, hay que sacar uno por uno. Es un trabajo complejo, la verdad que lamentablemente si uno puede, habría que irlo haciendo, porque si no, ahora le decía yo a los chicos de la poda, aunque sea los que tienen cercanos, ir sacándolos para poder ir por lo menos controlando que la planta no se invada toda. Pero bueno, es algo que ha llegado a Rufino hace bastantes años y está complicando bastante, sobre todo el arbolado céntrico. Yo muy en las afueras no lo he visto. También son las plantas más antiguas, más sufridas. Claro. Entonces hay una teoría que dice que el clavel del aire se aloja en las plantas más sufridas, digamos. No es que se deterioran por el clavel del aire, sino que ya vienen plantas deterioradas y el clavel es como oportunista y se instala en ese lugar. Leonor, muchas gracias, que pase un